muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Muy buenos días, apreciables hermanos y hermanas. Después de haber tenido un bonito sábado el día de ayer, ahora al comenzar la semana, pues nos disponemos para estudiar la palabra de Dios. Y digo un bonito sábado porque personalmente ayer estuve con los hermanos de San Antonio y McAllen. Tuvimos una bonita experiencia en el Señor. La verdad fue una convivencia hermosa la que experimentamos. La verdad presente en San Antonio está pues bien firme. Los hermanos que la componen están felices y animo para que si usted vive en San Antonio o cerca de por ahí y quisiera usted adorar a Dios en espíritu y en verdad, se dé cita allí a la congregación que tenemos en San Antonio. Puede comunicarse con nosotros aquí al ministerio para darle la dirección. Puede aquí llamar al 214-307-5344 y nosotros le daremos la dirección para que visite allí la iglesia de La Verdad Presente en San Antonio, Texas. Bueno, pues ahora voy a presentar a quien estará conmigo toda la semana, pues estudiando con ustedes también las Sagradas Escrituras. Aquí mi hermano y pastor Joselito Rentería es el que he invitado. ¿Cómo está usted? Bien, pastor, privilegiado de estar con usted esta semana y gracias a Dios por esta oportunidad que me concede. Amén. Vamos a comenzar el estudio de estudio de hoy. Vamos a hacerlo como es debido, pidiendo primero la ayuda del cielo para que esté con nosotros. Vamos a ir de rodillas aquí nosotros. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, elevamos nuestra voz en esta mañana al trono de su gracia, Señor, esperando encontrar la ayuda necesaria para hoy. Queremos agradecerle por este día que nos ha concedido, porque en su gran amor y misericordia, hoy, Señor, nos bendijo con la vida y también la salud. Amén. Y por sobre todo, Señor, por este gran privilegio que nos da de compartir su palabra y de abrirla con libertad. Gracias. Pedimos una bendición para nuestros oyentes, que este pan pueda llegar a cada uno de ellos y que pueda ser ese alimento que nutra espiritualmente la vida de cada uno de nuestros hermanos, igual como la nuestra. Agradecemos y pedimos la ayuda del Espíritu Santo esta mañana para que en nuestras mentes, Señor, pueda susurrarnos, Padre mío, pueda ayudarnos a entender y así nosotros podamos compartir con toda libertad su bendita palabra. Gracias. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar una lección que tiene por título El síndrome de Acán. Ese es el título de la semana. Y cuando hablamos de el síndrome de Acán, pues ese término síndrome, pues está relacionado con síntomas de una enfermedad que en el caso de los cristianos, pues es una enfermedad espiritual. Esta enfermedad, ¿de qué se trató en los días de Josué? Y especialmente en el personaje que hemos venido estudiando desde la semana pasada, Acán. ¿Y será que inclusive podríamos hoy los cristianos experimentarla, Joselito? Así es, pastor. La verdad que es un mal, un síndrome que puede abarcar edades y tiempos. Leamos el versículo que encabeza la lección esta semana, que se encuentra en Lucas 12:15. La palabra de Dios dice de esta manera: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. La palabra de Dios aquí nos está dando una advertencia, que nos guardemos de toda avaricia. También la palabra de Dios nos dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Por qué la palabra de Dios menciona esa parte tan importante? Yo medito en este versículo y digo, a veces
los hombres en el afán por hacer las cosas, las riquezas, sacrifican muchas cosas. La familia, el hogar, los hijos, y como si esto fuera de realmente importancia. La Escritura dice que no es tan importante como la vida. En las enseñanzas del Señor Jesús siempre dirigió su atención a lo que realmente importa, y quitó de la mente de los hombres en ese tiempo que las riquezas son pasajeras. Y la advertencia que la palabra de Dios hace aquí es muy importante, pastor. El síndrome de la avaricia creo que afecta a muchos hoy en este tiempo todavía. Definitivamente, avaricia, el deseo desmedido por las cosas materiales. Hermanos, el Señor nos ama tanto que Él quiere que nosotros no caigamos en el materialismo. Y es bien peligroso, hermanos, que nosotros caigamos en eso. Nosotros vamos a mirar esta semana cómo el materialismo es el resultado del ser avaro, del estar desmedidamente en los deseos de querer tener y tener. Hay que tener cuidado, hermanos, con esto. Por eso, como dice aquí Joselito, es una advertencia. Y tristemente, esto se dio allí en el pueblo de Israel. Y yo pregunto, Joselito, ¿de qué manera específico se manifiesta esta enfermedad, según el don de profecía? Bien, es bien claro, el don de profecía dice de esta manera: para algunos, dice, la adquisición de propiedades se convierte en una obsesión. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 81. Y realmente que sí, pastor, vivimos en una época donde cuando a las personas les entra este síndrome o esta enfermedad, entre más tienen, más quieren. Y ya cuando se prendió de ahí es difícil desarraigarlo. Y yo le quería compartir una cita, pastor, que se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 472, que me ha llamado mucho la atención en relación con esto que estamos viendo. Dice de esta manera: es esta creciente devoción a la ganancia de dinero y el egoísmo engendrado por el deseo de ganancias lo que priva a la iglesia del favor de Dios y embota la espiritualidad, cuando la cabeza y las manos están constantemente ocupadas en hacer planes y trabajar para acumular riquezas, se olvidan de las exigencias de Dios y también de la humanidad. Tremendo. Importante cita me pareció compartirla, porque en este mundo el ser humano va tras el Dios Mamón, tras el Dios de las riquezas o de los bienes. La lectura que leímos aquí dice que para algunos la adquisición de propiedades se convierte en una obsesión. Y cuando se convierte en una obsesión, pastor, aquí cabe aquí el versículo que leímos, el versículo de Lucas 12:15. Ahí se sacrifica hasta la salud. Se sacrifica, y si se sacrifica la salud y la familia, pues con más razón el Señor. Ya eso, el primer término sería por eso es que la palabra de Dios nos advierte contra este mal. Y hermanos, ese mal solo se puede contrarrestar siguiendo el consejo de Jesús. Aquel consejo que Él dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así es. En la medida en que nosotros sigamos ese consejo y busquemos primeramente a Dios, hermanos, este problema de la avaricia lo vamos a poder vencer. Porque resulta que este es un problema que en cierta manera la gran mayoría de cristianos lo tiene. Y debemos de ser muy cuidadosos, y especialmente, hermanos, los que tienen negocio, los que tienen trabajo propio, tienen que tener mucho cuidado con los tiempos, con los horarios, con el esfuerzo que le ponen al trabajo. Digo que tienen que tener mucho cuidado, porque mucha gente no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para la iglesia, y antes tienen tiempos para la familia. Algunos trabajan los 7 días de la semana, otros trabajan
hasta bien entrada la noche, sobre todo aquí en los Estados Unidos, cuando el sol se oculta tarde. Algunos pues le dan hasta cuando el sol se oculte, da trabajo y trabajo y trabajo. Y por allí ya se llega cansado al hogar y no hay un tiempo para poder dedicar a los hijos, a la esposa, y mucho menos para ir a un culto, a un servicio de adoración en día de semana. Eso, hermanos, es muy peligroso. Y Jesús nos advierte y nos dice, miren y guárdense de eso. ¿Por qué? Porque la felicidad del hombre no consiste en lo material. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros sabe cómo administra el tiempo. Pero en esto está involucrado, hermanos, el que nosotros no caigamos en ese deseo desmedido de querer tener y tener y tener, al punto de que lleguemos a pecar. Como ocurrió con Acán. Así es. Porque según dice la lección de hoy domingo, pues esa fue la causa de la maldición. Así es, y realmente que no medimos las consecuencias, pastor, de lo que acarrea, la maldición que acarrea la envidia, el egoísmo, la avaricia, o el afán, la obsesión por obtener cosas materiales. Digo esto también, pastor, porque meditando en lo que usted estaba hablando, hay personas que hasta guardadoras del sábado, que por no dejar ir una oportunidad monetaria de trabajo, lo que sea, y parece que la oferta es muy buena, prefieren faltar al sábado, guardar el sábado, el mandamiento, que faltar a esto. Ese se convierte en un mal terrible para nosotros como seres humanos. Ojalá que el mensaje de esta lección a nosotros nos ayude a ser fieles al Señor. El Señor Jesús en sus palabras aquí nos dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Y claro, pastor, eso acarreó la maldición del pueblo de Israel a través de un hombre, pero mire qué maldición, que todo el pueblo se vio involucrado en esto. Veamos esto, pastor, el pasaje bíblico que nos da la lección en Josué 7, 22 y 23. Y notemos lo que dice aquí la palabra de Dios, hablando de esta desgracia que pasó en el pueblo de Israel. Dice, Josué entonces envió mensajeros a los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante del Señor. Bien, cuando Acán finalmente admitió su culpabilidad después de habérsele dado la oportunidad de haberlo confesado antes, ahora se ve obligado a decir dónde realmente él tiene esto. Y aquí vemos nosotros cómo Josué trae la causa de la maldición. Esa causa de la maldición que estaba enterrada en la tienda de Acán, ahí en su casa, ahí estaba enterrada en medio de su tienda, y fueron los mensajeros que Josué mandó y la trajeron y la pusieron delante del Señor. Es admirable, hermanos, cómo las Escrituras mencionan a los mensajeros obedeciendo el mandato de Josué. Así es. Dice que fueron corriendo. Es que, mis hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta cuál es la causa de una maldición que nos ha llegado, miren, debemos apresurarnos, hermanos, para eliminar la causa. Exacto. Aquí nosotros vemos que fueron corriendo a la tienda. No podían ellos darse el lujo, hermanos, de que esa causa de la maldición se prolongara. Inmediatamente, miren ustedes cómo ellos reaccionan. Cartas corriendo, pronto, corriendo, dice. Van a la tienda y van, hermanos, a tomar la causa de la maldición para eliminarla. Así también nosotros, hermanos, revisemos bien. Miren, muchos matrimonios están hoy en día fallando. Muchos matrimonios están prácticamente, hermanos, deshaciéndose. Y es interesante cuando uno conversa, a veces con la esposa. A veces, hermanos, uno descubre que hay un problema allí, y es
que no se están dedicando tiempo. Eso ha venido a ser una causa de maldición. No hay un esposo que dedica tiempo a su esposa. No hay un esposo que dedica tiempo a los hijos. Lo único que hace es dedicarse a proveer dinero y a proveer dinero y a proveer dinero. Y eso, hermanos, a la larga trae una maldición. Porque la esposa se va sintiendo a veces una mujer que pues ella también quiere un espacio de, no sé, de recreación como familia, como pareja. Los hijos también. Y por allí entonces buscan la manera de salir con otras personas. Y al final viene siendo una causa de maldición el hecho de no manejar nosotros bien el factor tiempo. Yo quisiera hacer una invitación a todos en esta hora para que revisemos cuáles son las causas de maldiciones en nuestra vida. Miren, hermanos, hay muchas cosas que pasan a veces a nivel de familia, a nivel de matrimonio y a nivel personal. Muchas cosas nos llegan, muchas cosas nos suceden, muchas derrotas, muchos reveses, muchas desgracias. Revisemos, hermanos, la causa de la maldición. Y inmediatamente, hermanos, apresurémonos como estos mensajeros a eliminar dicha causa, a enfocarnos para que esa causa se acabe. Sé lo que aprender en esta hora, hermanos, es de que cuando tú descubres la causa de la maldición, tienes que correr, como los mensajeros, a eliminarla de tu vida. Es decir, actúa rápidamente. Que no se prolongue. Exactamente. Bueno, hermanos, habiendo visto entonces estos versículos que nos muestran la causa de la maldición del pueblo de Israel, y vale la pena, creo, volver otra vez al versículo, porque mire, sí. Josué, otra vez a Josué 7, 22 y 23, dice que después que Josué envía mensajeros, y estos van corriendo a la tienda, y encuentran que está escondida allí la causa de la maldición, mire qué interesante, toman esa causa de la maldición, dice el verso 23, y lo traen a Josué y a todos los hijos de Israel, y la ponen delante de Jehová. ¿Por qué razón la traen a Josué y a todos los hijos de Israel? Porque la maldición ya les había alcanzado a todos, hermanos. Exacto. Miren ustedes, el pecado de un hombre había traído maldición a todo el pueblo. Este era un pecado público. Sí, exactamente. Entonces, tienen que traer la causa de la maldición delante allí de todos, para que todos miren, miren, esta es la causa de la derrota en Ai. Esta es la causa de la vergüenza que hemos pasado en Ai. Esta es la causa de la muerte de nuestros hermanos en esta guerra. Aquí está. La ponen delante de todos. Pero vamos al espíritu de profecía, hermanos, porque pues siempre es la lupa, ¿no? Sí, exactamente. Y quisiera adherir un poquito a esto, pastor, que es tan importante. Y cuando yo veo esto de la maldición y la causa de la maldición, viene a mi mente Malaquías 3:10. Dice el Señor, malditos sois con maldición, pues todos me han robado. Exactamente. Aquí no cambia ni diferencia nada en cuanto acá. Él era maldito por una maldición porque había robado al Señor. Así es. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque ahí en Zacarías 3:10 en adelante, pues el Señor lanza la avaricia. Y aquí note que los diezmos, el Señor está hablando en el contexto de los diezmos y las ofrendas. Hay avaricia en ese concepto ahí, pero ¿será que los fieles son avariciosos ahí? Definitivamente. Entonces aquí hay una lección muy, muy importante que aprender de esto. Y lo digo porque, mire, lo notita lo que dice aquí, pastor. Dice, Acán comprendía bien la reserva hecha y sabía que los tesoros de oro y la plata que él codiciaba pertenecían ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 297. A veces... perdón que interrumpa. Y qué bueno porque usted estaba mencionando el tema de los diezmos. Y es verdad, hermano. Nosotros hemos sido enseñados que los diezmos pertenecen al Señor. Sabemos, exacto. Lo sabemos como Acán. Sí, son tesoros que le pertenecen duda a él. Sí. Y cuando nosotros los reservamos para nosotros, igual que Acán, es un pecado a sabiendas. Y por esta lección es una advertencia, la verdad. Y usted mencionaba, chequemos, a veces nos va mal en la vida, que accidentes, que chequemos dónde está usted mencionó algo importante, pastor, hace un momento,
veamos realmente de dónde proviene la maldición, cuál es la causa de la maldición. Y creo que leamos aquí el siguiente párrafo, ¿verdad? Claro. Dice el siguiente párrafo, pastor, dice: el pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia, hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel y acarreen debilidad entre su pueblo. Amén, tremenda cita, amén. Pastor. Aquí la verdad que yo cuando veo esta cita veo que estamos en peligro nosotros. Dice, sigue diciendo: cuando la iglesia se encuentra en dificultades y cuando existe frialdad y decadencia espiritual y se da un lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no un Acán en el campamento. En vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación, con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios. Patriarcas y Profetas, páginas 531 y 532. Así es, qué tremendo, la verdad. Nosotros podemos ver que en esta lección, pues, nos lleva realmente a la causa, al meollo de cualquier desgracia espiritual, hermanos. Aquí nosotros miramos que trayendo esto a la iglesia, dice que cuando en la iglesia hay dificultades, cuando hay frialdad y decadencia, cuando se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, hay que averiguar. Hay que averiguar, dice, si es que no hay un Acán en el campamento. Así que, hermanos, creo, Joselito, que este día el Señor ha querido decirnos: miren, enfóquense en la causa de la maldición, elimínenla, para que ustedes entonces puedan encontrar, pues, la victoria, alcanzar la victoria, puedan mirar la luz. Y aunque digamos, pastor, que esto es algo personal a veces, podemos ponerlo de esa manera, pero aquí vemos que como pueblo afectó a todo el pueblo. Entonces la sierva del Señor dice que tenemos que averiguar si hay o no Acanes en la iglesia. O sea, ¿cómo podemos tomar esto de una manera humilde? Y realmente cuando estamos en un problema pues como el de Acán, ¿verdad? Que podamos realmente escudriñar los corazones y confesarle al Señor: perdónanos, Señor, si he sido, y lo digo individual, yo debería hacerlo al Señor: Señor, perdóname si yo he sido causa de que tu pueblo esté en maldición. Escudriñémonos personalmente, nosotros, los corazones, como dice aquí, y procure cada uno descubrir los pecados ocultos. La codicia fue el síndrome que llevó al pueblo de Israel a una derrota. Así es. Bueno, vamos a orar, hermanos, a pedirle al Señor que nos dé esa capacidad de poder ver introspectivamente hacia lo que realmente hay en el corazón y poder descubrir cuáles podrían ser causas de maldición en nuestra vida que puedan estar haciendo daño al matrimonio, a la familia, la vida espiritual y también a la iglesia misma. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude. Oh Padre Celestial, el síndrome de Acán, es decir, los síntomas de una enfermedad que se llama avaricia, oh Padre, se sienten en la iglesia, se sienten en la familia, se sienten en el matrimonio. Realmente viene siendo la causa, Padre, de una maldición que se está experimentando muchas veces. Pero este día tú has querido que nosotros entendamos dónde radica la mayor parte de nuestros problemas, y sabiendo, Señor, de que pues muchas veces radica en la codicia, en la avaricia que manifestamos, al punto de que no hay tiempo para ti, mucho menos para el hogar, oh Señor, y que inclusive llegamos a veces hasta retener los tesoros que son tuyos. Sí, Padre, tomando en cuenta que todo esto es peligroso, nosotros te pedimos hoy que nos ayudes. Amén. Padre, que nos permitas ahora, primeramente, que nos perdones, Señor, por todo el tiempo que hemos tenido este pecado. Y te rogamos que a partir de hoy nos ayudes, Padre, para que no tengamos ese deseo desmedido por las cosas materiales. Te pedimos que el materialismo no predomine en nosotros, sino que predomine el darte a ti el primer lugar en nuestra vida. Amén. Danos sabiduría para saber vivir. Ayúdanos, Señor,
en medio de los afanes, en medio de los deseos que tengamos de adquirir un buen trabajo, de querer, Señor, trabajar un poco más, en medio de todo esto, ayúdanos a no dejarte a ti a un lado, sino que tú siempre te demos el primer lugar y que inclusive de lo que nos das, te demos lo que te corresponde. Amén. Gracias, Padre, te pedimos nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor